Hoy hablaremos del rey de la especulación de los cortos. Muy buenas, soy Alberto Chan y antes de nada os invito a que nos sigáis en El Inversor Global en todas nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto YouTube. Dar suscribiros, activar la campanilla para recibir cada semana vídeos como este. Hoy vamos a hablar del rey de los cortos. Recordar que, como habíamos hablado en anteriores vídeos, una operativa corta, una operativa bajista, es aquella en la cual nos beneficia los movimientos de caídas de los mercados. Y esto que puede ser ahora mismo pues, un movimiento habitual, de hecho, actualmente cuando hacemos una venta de un CFD, una venta de un futuro, compramos una opción put, realmente podemos estar posicionándonos bajista en los mercados. Sin embargo, si esto que estamos hablando en el año actual, 2021, nos remontamos 100 años atrás y nos vamos al año 1920, la década de los 20, la década de los 30, la década de los 10, es decir, prácticamente inicio del siglo XX, seguramente que la operativa en corto no era tan fácil. Por esa razón hoy vamos a hablar de Jesse Livermore. Jesse Livermore fue el rey de los cortos, fue el gran especulador que no solo inició lo que es hoy en día la operativa bajista, sino que la explotó al máximo. Debemos de tener en cuenta que Jesse Livermore fue un especulador en su mayor parte muy agresivo. Llegó incluso a arruinarse 4 veces, lo cual nos viene a decir que la gestión monetaria que llevaba Jesse Livermore era muy agresiva, de tal manera que había veces que cuando se arruinaba volvía a antiguos trabajos, volvía a acumular ganancias, ahorraba y volvía nuevamente a los mercados para intentar multiplicarlas. Sí que es verdad que era un trader absolutamente demoledor. Conseguía transformar pequeños capitales en grandes capitales porque sabía aprovechar muy bien los movimientos. Y hoy os voy a explicar cuál fue la gran operación que hizo Jesse Livermore, que le aportó más de 100 millones de dólares. Estamos hablando del año 1929, que hoy en día equivaldría a más de 10.000 millones de dólares. Y vamos a ver cómo fue realmente el rey de los cortos. Jesse Livermore de alguna manera patentó la operativa en corto. Fue uno de los primeros especuladores que de una manera agresiva y con gran capital utilizó la venta al descubierto. Debemos de tener en cuenta que una venta al descubierto, para aquellos que no la tengáis en cuenta, consiste en ir a un banco, pedir un préstamo de acciones, no de dinero, y una vez que recibimos ese préstamo de acciones, vendemos las acciones al mercado y nos quedamos con el dinero. Nuestra idea es entender que las acciones bajarán en un futuro y nosotros, como tenemos la obligación de devolver el préstamo en acciones, no en dinero, podremos volver a recomprar esas acciones en un futuro y devolvérselas al banco, quedándonos la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Esto es lo que se conoce una venta al descubierto, que al fin y al cabo no deja de ser más que una operación bajista, pero con acciones físicas, pidiendo prestadas las acciones, quedándonos con el dinero y esperando a recomprar las acciones posteriormente antes de cerrar el préstamo. Esto Jesse Livermore lo hizo, atentos aquí, antes del crack del 29, antes de la mayor caída de la historia hasta aquel momento. Jesse Livermore lo que originó fue una gran venta de acciones que previamente él había pedido prestadas en diferentes bancos y sobre diferentes entidades. Esto le aportó cientos de millones de dólares en aquel momento. Imaginaros esos cientos de millones de dólares transformados actualmente, esos 100 millones transformados actualmente 100 años después, a lo que equivaldría. Y se acuñó así como el rey de los cortos, al haberse convertido en millonario, dice Livermore, gracias a la operativa en corto en el crack del 29. También es cierto que Jesse Livermore, aparte de los 4 movimientos de fracaso financiero que tuvo entre volverse millonario, ir a la bancarrota, volver a recuperarse, hay que tener en cuenta que también tenía muchos problemas personales, depresión, y al final en sus días acabó suicidándose y sin blanca. Esto queremos decir con ello muy importante, que a pesar de haber sido un genio financiero, sí que es verdad que en otros aspectos de la vida, el tema de la estabilidad mental, el tema de controlar sus emociones, su gestión monetaria, es quizás ahí donde, si hubiera sido un poquito más potente o reforzado esos aspectos, probable que estuviéramos hablando de uno de los grandes inversores al estilo de Rockefeller. Sin embargo, Jesse Livermore, a pesar de ser un genio absoluto, convirtiendo el dinero y multiplicándolo, no tenía desde el punto de vista personal una estabilidad desde el punto de vista de la psicología de inversión, y esto es lo que le llevó al final de sus días, como os digo, a perder el dinero y a acabar suicidándose. Muchos problemas financieros y personales posteriores
falta o de alguna manera raíz de no haber una sólida base psicológica. Por tanto, desde aquí, desde el Inversor Global, siempre os recomendamos que os forméis, que tengáis siempre una sólida formación. Al fin y al cabo es un método de inversión, una gestión monetaria y, por supuesto, una psicología de inversión. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que os haya gustado este vídeo. Darle a like y os saluda desde aquí Alberto Chan. Un cordial saludo.